Bueno, si tenéis un ampli ya sabéis perfectamente qué es este aparatito y para qué sirve, ¿verdad? Pues hoy toca hablar de Audyssey, de cómo sacarle el mejor partido, de cómo configurarlo, cómo ajustarlo, en fin, temas de audio. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en materia. Vamos a ver, compráis un nuevo ampli, estáis muy emocionados, ponéis todos los cables, todos los altavoces, etcétera, etcétera, y lo primero que hacéis es poner cualquier película y a decir, ¡guau! ¡Cómo mola esto! ¡Qué bien se escucha! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y no sé qué. Aquí es donde empieza el primer error, porque esa primera percepción puede que sea muy buena, pero no es fidedigna. Aquí es donde entra, como os he comentado en la intro, este aparatito que viene con todos los amplis, que es un micro, y este micro se conecta al ampli y permite, digamos, calibrar el sonido en función de nuestra sala. Porque como ya sabéis, no hay dos salas iguales, siempre hay pequeñas diferencias y yo puedo tener un ampli exactamente igual que mi vecino y los altavoces igual que mi vecino, pero mi vecino tiene una cristalera o yo tengo 7 alfombras o tengo un montón de cojines o me cambia el sofá, me cambia un montón de cosas y la sonoridad no es exactamente la misma. Aquí es donde entran todos estos sistemas de calibración de sonido que lo que pretenden es precisamente sacar el máximo provecho de vuestra sala. Hay dos grandes errores comunes a la hora de coger y de enfrentarse a todo esto. El primero de ellos es asumir que yo no necesito ningún corrector de sala, yo soy muy listo, yo me lo sé todo, me pongo aquí a buscar en foros y la gente empieza a soltarme un montón de información y datos, ideas, ¡pum!, me explota la cabeza, empiezo a experimentar, que si pongo esto, que si pongo lo otro, que si mido distancias con el metro, que si no necesito medir dBs, no necesito tal, yo tengo mi ecualización guay que he visto aquí en miles de foros y al final el resultado es un pastiche que no hay Dios quien lo entienda. El segundo error consiste en ni siquiera pasar la calibración ni hacer nada y ponerle un modo así random que a uno le guste y etcétera, etcétera. Son los dos extremos. Digamos que tenemos la persona que piensa que se cree que es un ingeniero de sonido y que, bueno, consultando en foros y acumulando todo ese batiburrillo de datos, piensa que le va a sacar el máximo provecho al sistema, y por otro lado la desidia absoluta del que conecta, pone los altavoces, pone un modo de sonido y pim pam. Truco. Entonces el camino correcto, digamos, es utilizar pues lo que os he dicho aquí, el micro, el gestor de sonido, que para eso está, y hacerle caso a él, porque al fin y al cabo si las cosas se hacen bien, al final el resultado va a ser prácticamente perfecto. ¿Por qué? Porque este aparatito de aquí, aunque mucha gente coja y diga que es que este es un micro baratillo, no sé qué, etcétera, al final esto, junto con el software que tiene el ampli, digamos que se hace una idea mucho mejor de cómo el sonido rebota y suena por toda tu estancia. Mejor que nuestros propios oídos, porque es cierto, o sea, nosotros estamos muy condicionados a gustos y a que es que a mí me gusta el boom del subwoofer o a mí me gustan los sonidos con matices, etcétera y tal. Lo que se busca con Audyssey y todos estos sistemas es partir de un sonido equilibrado, que sea correcto. Luego ya tú puedes coger y puedes elegir darle un poquito más aquí, un poquito más allá. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero, digamos, es el entorno. Es decir, nosotros tenemos que evaluar qué es dónde situado, dónde va a estar situado el ampli con el equipo de sonido, etcétera. Hay que evitar en la medida de lo posible, pues evidentemente, que los sonidos no se reflejen en cristaleras o que tengas un montón de copitas ahí, etcétera, porque determinadas frecuencias harán que vibren y pase pues lo que tenga que pasar, que obtengas una especie de sonido chirriante en determinadas frecuencias.
Lo mismo sucede con los subgraves. Los subgraves es que atraviesan todo. Claro, eso es lo que digamos lo que más nos gusta, ¿no? El tema de la chicha, de que nos dé aquí un poco el tembleque, pero también el problema es que si tienes vecinos detrás, les va a llegar, evidentemente. Entonces, hay que tener también control sobre los subgraves. Poner alfombras, poner cojines, poner cuadros o poner cortinas. El sistema de calibración de sonido tiene que lidiar con eso, con todas estas particularidades. Por eso he dicho antes que no es lo mismo mi salón que tu salón, aunque tengamos el mismo ampli y las mismas cajas y puestas en el mismo sitio. Porque un simple cambio de una mesa o una alfombra o unos cojines o simplemente un sofá, pues puede hacer que todo esto varíe. Y ahí es donde entran estos sistemas. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar a este respecto? Bueno, primero, establecer la ubicación del punto de escucha, digamos, único. Porque sí, mala suerte, solo una sola persona va a ser la única que realmente reciba el sonido totalmente ecualizado con el micro. El resto de la gente que esté alrededor, si los hay, evidentemente lo va a escuchar, pero solo la persona Gold, por así decirlo, es la que recibirá todo el sonido. Yo, por ejemplo, me suelo sentar aquí. ¿Qué sucede? Que si yo estoy justamente en el centro de la sala, por así decirlo, todos los altavoces están equidistantes a mi punto de escucha, todos van a tener básicamente la misma presión sonora. Luego vamos a ver matices. Pero si yo estoy ladeado o adelantado, evidentemente todo eso va a cambiar. Aquí es donde entra la corrección de sala en función a la medición que hace nuestro amigo el micro. Entonces, la posición inicial del micro es la que define el punto de escucha, por así decirlo, Gold. Bueno, esta es mi posición normalmente de escucha. Como veis, no estoy perfectamente centrado. ¿Qué sucede? Pues un poco lo que os he contado, que el sonido que yo percibo de este altavoz, como está más cerca, no es igual que el que percibo en este otro altavoz, que está más lejano. Ahí es donde entra el Odyssey y la gestión del sonido. Este micro, ¿cómo se tiene que poner? Bueno, el micro lo tenemos que dejar más o menos aquí, a esta altura, a la altura de nuestros oídos. Ya sabéis que con los amplis suele venir una especie de trípode así de cartón, que montas así, de aquella manera, etcétera. Como os he contado, ese es el punto, digamos, de referencia, ¿vale? Aquí. El sistema, a la hora de medir, os va a pedir otra serie de puntos accesorios, porque este es el principal, pero él necesita, digamos, medir el sonido alrededor vuestra para establecer, digamos, la curva de ajuste final. ¿Por qué? Porque lo que busca, digamos, es generar una especie de burbuja de sonido que permita establecer la mejor curva y la mejor forma de trabajar con el sonido. Y el resultado final lo vamos a ver en la pantalla. Voy a girar el móvil y os voy a poner el resultado, por ejemplo, que tengo de mi ampli. Y sobre eso ya os aconsejo más cosas. Stop. Bueno, aquí hacemos una pequeña pausa, porque ya sabéis, os tengo que recomendar que os suscribáis al canal si podéis, porque me vais a ayudar un montón a seguir haciendo más vídeos y haciendo más contenidos. Y si quieres ampliar aún más mi apoyo, tenéis el Patreon también aquí en esta dirección que os pongo, porque ahí tengo contenidos exclusivos solo para suscriptores y me haréis mucha más ayuda. Y ahora, pues nada, sigo ahí dándoos la chapa con lo que os estaba diciendo. Hasta ahora. Vale, pues una vez que tenemos nuestra medición hecha, como veis, en mi caso, yo tengo un sistema 5.1.4. Como habéis visto en este gráfico, me ha asignado, porque evidentemente el micro de Odyssey así lo ha medido, que los delanteros me los pone en grande. Este es uno de los primeros errores que suele cometer Odyssey. De hecho, en configuración altavoz, esta es la configuración que me pone.
los delanteros en grande, el central en grande y el resto en pequeños. Estas son las mediciones originales, ¿vale? Esto luego se puede configurar, que es lo que realmente vamos a hacer después. En cuanto a las distancias, estas son las que él mide. Ojo, estas no son las distancias reales, es decir, estas son las distancias que mide el sonido. ¿Para qué? Para establecer un delay para que todos los sonidos suenen al mismo tiempo. Esto no son distancias reales y esto jamás hay que tocarlo. O sea, es decir, estas mediciones son correctas. Los niveles, aquí hay que tener cierta particularidad. Si cualquiera de estos niveles se va a más de 12 o a menos de 12, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque este digamos, es el factor de corrección que ha hecho sobre los altavoces para que todos suenen a la misma presión sonora. Estas presiones sonoras se efectúan sobre todo con la medición del subwoofer. Entonces, la primera medición del subwoofer tiene que dar un valor lo más cercano a 0 posible. En mi caso, por ejemplo, me lo ha rebajado a 2,5, que está bien. Al final, todo depende de la primera medición del subwoofer, pero ninguna de estas mediciones, que os señalo aquí con mi sablecito láser, tiene que ser más de más 12 o menos 12. ¿Por qué? Porque el factor de corrección de sala admite como mínimo y como máximo 12 dB para arriba y para abajo. Entonces, es muy importante que nunca se supere, digamos, esos 12. Lo ideal es que todos marquen 0. Es decir, porque están a la distancia correcta, tienen la presión sonora correcta y está funcionando. Pero esto es el salón de una casa normal y evidentemente tiene que haber una corrección. Por eso es tan importante, porque el resultado de la calibración varía mucho en función de este tipo de correcciones. A nivel de filtros, claro, evidentemente, como me ha puesto los delanteros frontales como si fuesen grandes, que no lo son, me los ha puesto como toda banda. Toda banda normalmente está asignado para torres. Incluso cuando se tiene un subwoofer, las torres se tienen que configurar como si fuesen altavoces de estantería con su punto de corte. ¿Por qué? Porque el subwoofer es un altavoz que es especializado en eso. Es decir, si nosotros derivamos las frecuencias correctas al subwoofer, el subwoofer va a hacer un mejor desempeño del sonido. Entonces, que no te dé apuro en que si tú tienes una torre, quitarle toda banda. Si tienes un subwoofer, muchas veces los sistemas se equivocan porque si tienes altavoces que son muy buenos, evidentemente van a bajar a un nivel que el sistema, digamos, que te dice, que esto está así. Pero está mal, o sea, esto realmente es un fallo que precisamente ahora tratamos de corregir. Si nos vamos a configuración manual, que es, digamos, el ajuste que yo por ejemplo, he hecho en configuración de altavoz. Bien, aquí vienen los primeros cambios que hay que hacer. Si os fijáis, antes he puesto que los altavoces delanteros eran grandes, pues hay que decirle que son pequeños. Igual que el central, es decir, todos van a quedar en pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos un subwoofer y ya está. O sea, es decir, aunque él se empeñe en poneros estos en grande, vosotros lo ponéis en pequeño. Si no tenéis un subwoofer y tenéis torres, es correcto, pero aun teniendo torres y subwoofer, en pequeño. Este ajuste es muy importante porque si no deriva las frecuencias correctas al subwoofer, vais a notar que faltan graves, ¿vale? Entonces es importante, no se tienen que perder frecuencias. Si nos vamos hacia atrás, a las distancias, aquí no hay que tocar nada. Aquí yo normalmente no toco nada, simplemente es una forma de coger y de comprobar que, bueno, pues estas son las mediciones que ha tomado él, pues me tengo que fiar. Bien, aquí es donde, digamos, en niveles es donde, digamos, validamos o no la configuración que hemos visto aquí de los resultados. Aquí, niveles. Aquí os he enseñado antes los resultados de mi medición, pero de nuevo puede ser que Odyssey pues se equivoque, ¿vale? Pues para eso está precisamente una forma de ajustar los niveles a través del tono de prueba, que ahora voy a subir el volumen
para que lo escuchéis. Aquí. Bueno, estos valores que aquí veis son los ajustes que yo he hecho sobre los anteriores. ¿Por qué? Porque midiendo con un sonómetro, lo que hacemos es más o menos la misma operación que hace Odyssey, pero de forma manual. Vamos cogiendo y vamos midiendo todos los altavoces desde la misma posición de escucha y establecemos, digamos, el ajuste que necesitemos. Yo para eso tengo otro vídeo que os enlazo aquí, en este mismo vídeo, donde hablo más detalladamente de cómo configurar esta parte, porque esta parte, digamos, requiere, bueno, pues un sonómetro o el sonómetro del móvil que nos permite, digamos, hacer este ajuste fino sobre la medición que ha hecho los altavoces. Bien, en cuanto al filtros, el filtro de corte, digamos, es la frecuencia sobre la que se establece el punto de corte, que se van todos los sonidos por debajo del punto que nosotros establezcamos, se van a ir al subwoofer. La regla general normalmente es ponerles a todos 80. Si os fijáis, a mí me ha establecido cortes, por ejemplo en los delanteros, en el central, de 40, porque el sistema es capaz de medir que hay sonido de esos hercios en esos altavoces, porque son lo suficientemente solventes, pero el sonido que dan a estos niveles es muy pobre. Por eso se derivan todos a partir de 80 Hz hacia abajo al subwoofer. En cuanto a los graves, aquí no hay mucho que tocar. Normalmente nos va a coger y nos va a decir que el punto de corte son 120 Hz y ya está. En el subwoofer, si en la parte de atrás tenéis para configurar el punto de corte, lo ponéis a 120 Hz, aunque se puede configurar para 150 o para 110, lo normal son 120. Aquí, digamos, quedaría todo totalmente ajustado. Una vez configurado los altavoces, el Odyssey, por así decirlo, en su nivel más técnico, aún nos queda un poquito por configurar. Si nos vamos a audio, aquí abajo en Odyssey, tenemos, digamos, lo que nos ha activado por defecto. Tal como os pongo aquí en esta pantalla, es lo más correcto. Multi-EQ XT32, digamos que es el ajuste que hace Odyssey sobre el sonido. Dynamic EQ siempre lo recomiendo activado, porque esta es una función muy útil que lo que permite es, digamos que varía la ecualización que hace de la curva multi-EQ a niveles bajos. Digamos que la curva lo que hace es potenciar los graves y los agudos que no sean tan fuertes. Esta curva, digamos, es dinámica en función del volumen, no es automática. Es decir, según subamos o bajemos el volumen del ampli, por ejemplo, ahora mismo está a 47, 48, esa curva va a ir adaptándose. Y cuando llegue a nivel 80, la curva, digamos, se aplana, se queda como referencia, como el nivel de referencia. Y por debajo de nivel de 80 de volumen, digamos que va variando la curva para adecuarse, digamos, a la forma a la que nosotros oímos. El nivel de referencia normalmente lo dejo en 0 dB, aunque lo podéis modificar, y esto realmente lo que hace es un corte a 5, a 10 o a 15 dB. Si lo ponéis fuera de lo que es 0 dB, el problema es que vais a notar que los graves son menos potentes. Esto está diseñado pues para otro tipo de sistema. Volumen dinámico desactivado, pero del todo. O sea, es decir, esta opción, a veces hay gente que la activa porque lo que quiere es que por la noche, pues digamos que la respuesta sea un poco igual para todas las frecuencias. ¿Qué sucede? Que como estos dinámicos volumen es como cuando se activa en la tele el modo de imagen automática, que va variando la imagen en función del contenido. Pues esto es igual, pero en el sonido. Y el problema es que podéis encontrar que de pronto en una secuencia de mucha acción decida bajar el sonido porque, claro, hay mucha presión sonora, y luego en
momento dado donde hay poco sonido os suba mucho, pero el sistema también se equivoca y se vuelve loco, porque cuando hay diferencias muy grandes, constantes, el sistema no es capaz de corregirlo todo tan sumamente bien que al final hace un pastiche tremendo. Yo por eso lo recomiendo desactivado. Y el FC, digamos que es una especie de matador de graves, porque abajo podéis ver que pone controla de manera dinámica las frecuencias bajas e impide que traspasen las paredes. Vamos, que desactiva los graves y que hace que los graves queden muertos del todo. Entonces, ¿de qué nos vale tener un subwoofer? Para eso lo que hago es bajo el volumen y con el Dynamic EQ lo tengo todo controlado. No es necesario tampoco taladrar los oídos, ¿no? O sea, es que es muy sencillo. Luego hay otras opciones que están aquí dentro de parámetros surround que aquí por defecto no me salen. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ahora mismo no está sonando nada. Entonces, para acceder a estas opciones, y hay una opción en concreto que tenéis que desactivar, lo que vamos a hacer es, voy a poner por ejemplo ahora una demo. Entonces, si yo me cojo y me voy directamente a mi servidor multimedia, aquí en los patrones tengo mi audio. Entonces, vamos a poner esta canción de aquí. Entonces, la opción que os digo está dentro de... Cuando le dais al setup, se va a ver en el ampli. Voy a hacer un zoom sobre la pantalla del ampli, porque solo aparece ahí. Y está en audio, en surround parameter. Y aquí tenemos Cinema EQ, que tenéis que dejarla desactivada. Loudness Management, que por defecto es muy posible que esté encendida, y aquí tenéis que ponerla en off. Y aquí está el LFE a 0 dB, y que esa no hay que tocar nada, y esto para los parámetros por defecto. Entonces la más importante de todas es esta. Esta va a estar encendida, ¿vale? Esta, si yo le doy on, va a estar así, encendida. Bueno, pues tenéis que ponerle en off y vais a notar claramente un cambio bastante importante. Bueno, estoy con el audio del móvil porque es la única forma de poder registrar el sonido, y aquí es donde os quería enseñar la diferencia entre el ajuste que hace Odyssey y digamos, el original sin tocar, ¿vale? Entonces voy a poner a reproducir esta canción en concreto que se nota bastante bien, así que aquí me callo y lo pongo y cambio de uno a otro para que lo veáis y escucháis. Bueno, espero que se haya escuchado la diferencia. Evidentemente en vivo es mucho mejor que grabado con el móvil, pero os aseguro que las diferencias son absolutamente en noche y día. Y digamos que con esto quedaría... Bueno, aquí estamos a Bombón, que se dedica a pasar por aquí, bueno, porque decide pasarse, ¿vale? Bueno, pues nada, ya hemos llegado hasta el final. Y espero que por lo menos que con mis consejos podáis disfrutar y podáis ajustar correctamente el sonido de vuestra sala, ya sea sala dedicada o salón o etcétera, porque ya os he dicho que es vital. O sea, hay una diferencia que es muy importante entre un ajuste sin calibrar y otro correctamente calibrado. Así que nada, por mi parte hasta la siguiente y nos vemos. Adiós.